Después de que cambian de deber a su compañera, ella se vuelve desconfiada, sumamente cautelosa en su trabajo. Le preocupa que la cambien a ella si se equivoca. Cuando devuelven reiteradamente su trabajo, impidiendo su progreso, cae en la negatividad. Al buscar la verdad y hacer introspección, descubre la causa de su negatividad y su cautela. Y una vez que comprende las intenciones de Dios y practica la verdad, puede cumplir con el deber de forma relajada y libre. Cuando trabajaba en diseño artístico en la iglesia, al principio tuve algunas dificultades, pero mi desempeño mejoró por ampararme en Dios y colaborar con los hermanos. Después me informaron, de forma inesperada, que cambiaban a la hermana Lisa de deber, porque sus diseños estaban llenos de errores y había que repetirlos. No mejoraba a pesar de las advertencias y enseñanzas de los hermanos y afectaba el trabajo de la iglesia. Después del cambio de Lisa, me dije que tenía que ser más cuidadosa en cómo hacía mi trabajo y no equivocarme. Si cometía muchos errores y demostraba no ser apta, a mí también me cambiarían. Solo había trabajado de diseñadora y no tenía otras habilidades. Si me cambiaban y no cumplía bien otro deber, ¿me salvaría igualmente? Luego, por cada diseño que hacía, aportaba 3 o 4 versiones, pero eran demasiado toscas y básicamente inservibles. ¿Tenías que aportar tantas versiones? En realidad, con 2 bastaba, pero trataba de ser lista, y pensaba que si les daba varias versiones, aceptarían una de ellas. Pero cuanto más precavida era, más me equivocaba en mis diseños. El líder del equipo me advirtió que debía ser más seria y diligente, dedicar tiempo a la calidad de cada diseño y no actuar por inercia. Cuando me dijo esto, no reflexioné sobre mis problemas ni evalué los errores en mi trabajo. Solo me preocupó que al líder no le pareciera apta para el trabajo y me cambiara de deber. Después, tuve más miedo a equivocarme en los diseños. A veces, cuando no me parecían bien las sugerencias de otros hermanos, quería hablar con ellos de cómo hacerlo mejor. Pero sentía que, si abría la boca, pensarían que yo era negligente y no quería hacer correcciones. Si daba una mala impresión a la gente, de seguro me cambiarían. Tenía que ser más precavida y demostrar que sabía aceptar sugerencias y que era responsable. Por eso me quedaba callada. Ser desconfiada y no buscar ayuda demora el trabajo. Exacto. En esa época, cuanto más me preocupaba ser reasignada, más errores cometía. Devolvían un diseño varias veces y eso demoraba el trabajo. Solo podía producir 1/4 parte de lo que hacía en una semana. Al quedar en evidencia mi mal desempeño en el trabajo, el líder del equipo trató conmigo. Últimamente tus diseños son mediocres, siempre los devuelven y tú eres muy ineficaz. ¿Te vas a concentrar en tu trabajo o no? ¿Cuál es el problema? ¿Has reflexionado? Las críticas del líder fueron un golpe muy duro. Entendí que ralentizaba el progreso de nuestro trabajo y que mi verdadera yo estaba a la vista de todos. Parecía seguro que me cambiarían de deber por los problemas que tenía. Entonces me deprimí y no me motivaba en el trabajo. Esperaba el día que viniera el líder a decirme que me cambiarían de deber. Ese es un estado muy riesgoso. ¿Y cómo cambiaste las cosas? Acudí a Dios en oración y búsqueda. ¿Por qué me preocupaba siempre equivocarme y que me cambiaran de deber? Un día vi estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: un anticristo considera que ser bendecido es más grande que los propios cielos, más grande que la vida, más importante que buscar la verdad,
que el cambio de carácter o la salvación personal, y más relevante que desempeñar bien su deber y ser un ser creado a la altura de la norma. ¿Les parece que ser un ser creado a la altura de la norma, cumplir bien con su deber y lograr la salvación son cosas nimias que ni merece la pena mencionar? Mientras que obtener bendiciones es la única cosa en toda su vida que no se ha de olvidar. Sea grande o pequeño, aquello con lo que se encuentran lo relacionan con ser bendecidos por Dios y se muestran increíblemente precavidos y atentos, y siempre se aseguran una salida. Así pues, cuando su deber sufre alguna modificación, si es un ascenso, el anticristo piensa que tiene la esperanza de ser bendecido. Si es un descenso de líder de equipo a sublíder de equipo, o de sublíder de equipo a miembro regular, o si no tienen ningún deber, sienten que esto es un enorme problema y creen que su esperanza de recibir bendiciones es escasa. ¿Qué clase de perspectiva es esta? ¿Es adecuada? En absoluto. Es un punto de vista absurdo. El que alguien obtenga o no la aprobación de Dios no se basa en el deber que realiza, sino en si posee la verdad, si obedece auténticamente a Dios y si es leal. Estas son las cosas más importantes. Durante el periodo de la salvación de Dios para la humanidad, las personas deben soportar muchas pruebas, especialmente en el cumplimiento de su deber. Deben sufrir muchos fracasos y contrariedades, pero al final, si entienden la verdad y obedecen sinceramente a Dios, tendrán su aprobación. En cuanto a ser transferidos en su deber, se puede ver que los anticristos no entienden la verdad y no tienen la capacidad de recibirla en absoluto. A juzgar por la actitud y la perspectiva de un anticristo sobre un cambio en su deber, ¿dónde yace su problema? ¿Es este un gran problema? Su mayor error es que no deberían asociar un cambio en su deber con recibir bendiciones. Esto es algo que definitivamente no deberían hacer. De hecho, no hay relación entre ambos, pero como el corazón del anticristo rebosa de deseos de bendiciones, sin importar el deber que cumplan, lo asocian y relacionan con si serán bendecidos o no. Así, son incapaces de cumplir adecuadamente con su deber y solo pueden ser puestos en evidencia y descartados. Esto es culpa suya. Ellos mismos se embarcaron en esa senda desesperada. Amén. Las palabras de Dios exponen el carácter malvado de los anticristos y su absurda comprensión de la verdad. Piensan en las cosas solo desde la perspectiva de ganar o perder bendiciones, y les preocupa que si los cambian o destituyen, pierdan su destino final. Por eso hacen todo lo posible, lo que esté en sus manos, por asegurarse el futuro. Cierto. Con la palabra de Dios hice introspección. Me di cuenta de que mi conducta era similar a la de un anticristo. Pensaba en mi deber en función de las bendiciones, y me preocupaba que si me cambiaban no alcanzaría la salvación. Cuando me enteré del cambio de deber de Lisa, me preocupó que también me cambiaran a mí. Consideraba que mi deber era mi escudo, y creía que si lo perdía no alcanzaría la salvación. Luego de eso, me volví muy calculadora, y aportaba varias versiones de cada diseño para que no las rechazaran todas. Pero como no mejoraba la calidad de los diseños, cada vez surgían más problemas en mi trabajo, y se desplomó el número de diseños aprobados que yo producía. Me volví más reticente en la relación con mis hermanos y no me abría con ellos para discutir mis ideas, porque podrían creer que no aceptaba sus sugerencias y sería mal valorada, lo que haría que me cambiaran. Siempre desconfiaba de los hermanos y proyectaba una falsa imagen,
como siempre me preocupaba por recibir bendiciones, no me concentraba en el trabajo ni me molestaba en evaluar mis problemas y en buscar la verdad y los principios. Por eso me equivocaba siempre, era ineficaz y dificultaba nuestra labor. Y cada vez estaba más y más deprimida. Tras el trato y la poda del líder, no me molesté en hacer introspección, sino que me volví negativa. Y pensé, ya estoy perdida. El líder de equipo cree que no soy diligente y siempre cometo errores. Seré reasignada. Caí en la negatividad, me rendí y desmotivé en el deber. Dios me dio la oportunidad de cumplir con mi deber, para que buscara la verdad, trabajara según los principios y pudiera alcanzar su salvación. Yo no iba por la senda correcta. No le daba importancia a buscar la verdad y a actuar con principios. Siempre que surgía un problema, me preocupaba que me cambiaran de deber y no pudiera obtener bendiciones. Lo consideraba un medio para ganar bendiciones. Creía que siempre que no me equivocara en mi deber y no me cambiaran, era seguro que alcanzaría la salvación y entraría en el reino de los cielos al final de la obra de Dios. Vi que solo cumplía con el deber para alcanzar bendiciones. Lo consideraba un salvavidas. Utilizaba y engañaba a Dios. Por eso Dios me despreciaba. Entonces sentí culpa y pesar, así que oré a Dios para arrepentirme. Me identifico con tu enseñanza. Me preocupa mucho equivocarme y que me cambien de deber. Y es por estar preocupada por mi futuro. Defender una idea así en mi deber, para ser honesta, es una forma de trueque con Dios. Mi motivación es un error. Sí. Así es. Luego descubrí más palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Dime si alguien que ha cometido un error es capaz de comprender de verdad y está dispuesto a arrepentirse. ¿No le daría esa oportunidad la casa de Dios? A medida que el plan de gestión de 6,000 años de Dios se acerca a su fin, hay muchos deberes que deben cumplirse. Pero si las personas carecen de conciencia o de razón y son negligentes en su trabajo, si han obtenido la oportunidad de cumplir con un deber, pero no saben atesorarlo, no buscan la verdad en lo más mínimo, dejando que pase el tiempo óptimo, entonces serán expuestos. Si eres sistemáticamente descuidado y superficial en el cumplimiento de tu deber, y no te sometes en absoluto cuando te enfrentas a la poda y el trato, ¿te utilizará aún la casa de Dios en el cumplimiento de un deber? En la casa de Dios, lo que reina es la verdad, no Satanás. Dios tiene la última palabra sobre todo. Es Él quien está haciendo la obra de salvar al hombre. Es Él quien rige sobre todas las cosas. No hay necesidad de que analices lo que está bien y lo que está mal. Lo único que tienes que hacer es escuchar y obedecer. Cuando te enfrentes a la poda y el trato, debes aceptar la verdad y ser capaz de corregir tus errores. Si lo haces, la casa de Dios no te despojará de tu posición para cumplir con un deber. Si siempre tienes miedo de ser descartado, siempre pones excusas, siempre te justificas, eso es un problema. Si dejas que los demás vean que no aceptas la verdad en lo más mínimo y se den cuenta de que eres impermeable a la razón, estás en problemas. La iglesia se verá obligada a encargarse de ti. Los anticristos guardan estas cosas en el fondo de su corazón y se advierten a sí mismos: la precaución es la madre de la seguridad. El clavo que más asoma recibe un martillazo y se está solo en la cima. No creen que las palabras de Dios sean la verdad, ni que su carácter es justo y santo.
Consideran todo esto mediante las nociones e imaginaciones y se acercan a la obra de Dios con perspectivas, ideas y malicia humanas, empleando la lógica y el pensamiento de Satanás para delimitar el carácter, la identidad y la esencia de Dios. Obviamente, los anticristos no solo no aceptan ni reconocen el carácter, la identidad y la esencia de Dios, sino que albergan multitud de nociones, resistencia y rebeldía hacia Dios y no tienen ni el más mínimo conocimiento verdadero de Él. Para los anticristos, la definición de la obra, el carácter y el amor de Dios es un interrogante, una duda, y rebosan escepticismo, rechazo y denigración hacia tal definición. Y entonces, ¿qué pasa con su identidad? El carácter de Dios representa su identidad. Tal como consideran ellos el carácter de Dios, es evidente su consideración de la identidad de Dios, de rechazo directo. Esta es la esencia de los anticristos. Amén. Amén. Dios revela que los anticristos no creen que sus palabras sean la verdad y nunca contemplan las cosas a la luz de ellas. En cambio, sopesan todo en términos de su alevosía y su lógica satánica. Su carácter es muy malvado. Sí. A la luz de las palabras de Dios, vi que mi manera de ver las cosas no difería de la de un anticristo. Cuando cambiaron a Lisa de deber, no lo consideré en función de la verdad y los principios, sino que adopté la idea satánica de que la precaución es la madre de la seguridad, y pensé que más me valía ser precavida y que no debía equivocarme. Si cometía muchos errores y me cambiaban, pensé que sería expuesta y descartada por completo. Cuando hacía mi deber, incluso era reticente a expresar mis pensamientos en las conversaciones con los hermanos, y no me sinceraba para hablar de mis ideas, preocupada porque si decía o hacía algo mal, me cambiarían de deber. Cuando el líder trató conmigo y me advirtió que fuera diligente, me volví desconfiada, porque creía que el trato era señal inequívoca de que me cambiarían de deber y no alcanzaría la salvación. Tenía años en la fe y había leído muchas palabras de Dios, pero no buscaba la verdad ni veía las cosas según su palabra. Por el contrario, juzgaba la obra de Dios con lógica y creencias satánicas, ya que pensaba que Dios era como los líderes mundanos, sin equidad ni justicia. En mi deber, sentía que estaba en riesgo y que podría quedar revelada y descartada sin ocasión de arrepentirme si alguna vez me equivocaba. Dentro de mis creencias, negaba la justicia de Dios y blasfemaba contra Él. Sí. En la iglesia, Dios y la verdad ejercen el poder. Cierto. Siempre se descarta y se reasigna a la gente según los principios. La iglesia jamás condena y descarta a nadie por un incidente aislado, sino por la actitud de la persona hacia la verdad, por su conducta en general y por su naturaleza y esencia. Así es. Lisa siempre actuaba por inercia en el deber, perjudicando el trabajo de la iglesia. Los hermanos le enseñaban la verdad, la ayudaban, la revelaban y trataban con ella. Pero ella no mostraba señal de arrepentimiento y por eso la cambiaron de deber. Por otra parte, su cambio no significaba que sería totalmente descartada. Si hacía introspección, buscaba la verdad y se arrepentía y transformaba, aún podría alcanzar la verdad y la salvación de Dios. Exacto. Pero si seguía sin arrepentirse y aceptar la verdad, después de recibir enseñanzas y ser tratada en varias ocasiones, quedaría totalmente descartada. Cierto. La casa de Dios reasigna según los principios. Aunque la gente se equivoque, Dios le da otra oportunidad si se arrepiente. Dios salva a la gente en la medida de lo posible. Así es. Me acordé de cómo trató Dios con Nínive. Consciente de la corrupción, la maldad y el pecado del pueblo de Nínive, envió a Jonás para advertir a la gente y les dio 40 días para arrepentirse.
El pueblo de Nínive demostró su pesar y se arrepintió de verdad. Dios vio su sinceridad y perdonó sus pecados. Vemos que no se descarta a todo el que transgrede. Dios ve si la gente es sincera y se arrepiente. Yo no actuaba según las palabras de Dios, ni buscaba la verdad, sino que tuve una actitud defensiva y de incomprensión. Me resistía a Dios, luchaba contra Él, y de no arrepentirme quedaría revelada y descartada. Después vi otras palabras de Dios y entendí mejor sus intenciones. Algunos acabarán diciendo: he realizado mucha obra para ti, y aunque sin logros, he sido diligente. ¿No puedes dejarme entrar al cielo para comer el fruto de la vida? Debes saber qué tipo de personas deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino, ni mancillar el suelo santo. Aunque puedes haber realizado muchas obras y obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, entonces será intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se gana mi favor. Es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Debes buscar la vida. Hoy quienes sean como Pedro serán perfeccionados. Son los que buscan cambios en su propio carácter y están dispuestos a dar testimonio de Dios y cumplir con su deber como criaturas de Dios. Solo serán perfeccionadas este tipo de personas. Si solo esperas recompensas y no buscas cambiar tu propio carácter vital, todos tus esfuerzos serán en vano, y esta verdad es inalterable. Que el hombre lleve a cabo su deber es el cumplimiento de todo lo que le es inherente y posible. Es entonces cuando su deber se cumple. Los defectos del hombre durante su servicio se reducen gradualmente a través de la experiencia progresiva y del proceso de pasar por el juicio. No obstaculizan ni afectan el deber del hombre. Los que dejan de servir y retroceden por temor a que existan inconvenientes en su servicio son los más cobardes de todos. Amén. Amén. Al meditar estas palabras, vi que Dios decide el destino de la gente no en función de su deber, de cuánto haya sufrido, ni de su capital, sino en función de si es leal en el deber, de si se somete a Dios, de si ha practicado la verdad y de si logró transformar su carácter. Además, las exigencias que Dios pone a la gente en el deber son prácticas. Así es. No le pide que alcance la perfección y no se equivoque, sino que ponga plenamente en práctica sus habilidades en el trabajo, haga todo lo posible, que no actúe por inercia ni sea evasiva. Cumplir así con el deber satisface a Dios. Sí. Recordé que, pese a que algunos siempre cumplen su deber, sin cometer errores importantes y sin recibir trato y poda, ellos no buscan la verdad. Actúan por inercia, son irresponsables en el deber y no logran resultados a largo plazo. Al final, esa gente queda descartada. Y en casos graves, incluso puede ser expulsada de la iglesia. Sí. Pero algunos hermanos revelan un carácter corrupto en el deber, o surgen aberraciones en su trabajo por no captar los principios por lo que son podados y tratados. Sin embargo, hacen introspección, buscan la verdad para corregir su carácter corrupto, evalúan sus errores, buscan los principios de la verdad, y al final su desempeño mejora y ellos avanzan en la vida. Así es. Estos hechos me enseñaron que alcanzar la salvación no se relaciona con el deber que uno cumpla. Lo principal es que en el transcurso del deber uno debe centrarse en buscar y practicar la verdad para actuar según los principios. Esta es la única senda correcta. Sí. Recordé que aparentemente yo cumplía con el deber, pero cuando era rebelada y fracasaba, mi única respuesta era preocuparme. En realidad nunca buscaba la verdad para resolver mis problemas. Vi que me encontraba en riesgo.
Luego me presenté ante Dios a recapacitar. ¿Por qué en el deber era tan ineficaz y por qué me equivocaba y holgazaneaba? Me di cuenta de que no valoraba mi colaboración con los hermanos y hermanas. Si antes de empezar el diseño hubiera comunicado mi proceso mental a los demás, llegado a un consenso y decidido una orientación clara según los principios, yo habría tenido una idea más clara y podría haber evitado que devolvieran mi trabajo y se demorara su progreso. Sí. Así es. Tampoco procuraba mejorar en el deber y me conformaba con mi nivel actual. No me centraba en evaluar los problemas en el trabajo que yo hacía, en buscar los principios ni en identificar áreas para seguir estudiando. Por eso no dejaban de surgir problemas y la calidad y eficacia de mi trabajo se afectaron. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de cuántos problemas tenía mi enfoque de trabajo y que el líder de equipo solo me ayudaba a rectificar mis problemas con rapidez. Pero en vez de eso, yo estaba en guardia contra mis hermanos. No reconocía mis problemas y me volví negativa. Qué irracional fui. Sentí gran pesar y culpa y decidí solucionar mis problemas cuanto antes. Por lo que has contado de tu reflexión, ahora entiendo que es normal fallar y ser revelados. Debemos pasar por ello para conocernos y alcanzar cierto nivel en el deber. Si nos da miedo fallar y no cumplimos nuestro deber, perdemos la oportunidad de perfeccionarnos. Así es. Luego encontré este pasaje. Dios Todopoderoso dice: si alguien es sincero, entonces es honesto. Significa que le ha abierto por completo a Dios su corazón y su alma. No tiene nada que esconder ni de lo que esconderse. Se ha entregado por completo y ha mostrado su corazón a Dios. Es decir, le ha dado a Él todo su ser. ¿Seguirán estas personas distanciadas de Dios? No. De esta manera les resultará fácil someterse a Dios. Si Él dice que son taimados, ellos lo admiten. Si Dios dice que son arrogantes y santurrones, también lo reconocen. Y no se limitarán a admitir estas cosas y ya está. Son capaces de arrepentirse, de luchar por los principios de la verdad y de reconocer sus errores y rectificarlos. Antes de darse cuenta, habrán corregido muchos de sus hábitos erróneos y serán cada vez menos taimados, tramposos, descuidados y superficiales. Cuanto más tiempo vivan así, más abiertos y honrados se volverán y más cerca estarán de la meta de convertirse en una persona honesta. Eso es lo que significa vivir en la luz. ¿Son capaces de aceptar el escrutinio de Dios aquellos que viven en la luz? ¿Le seguirán ocultando su corazón a Dios? ¿Todavía tienen secretos que no pueden contarle? ¿Siguen teniendo algún truquillo turbio bajo la manga? Nada de eso. Se han sincerado por completo con Dios y no esconden nada en absoluto. Pueden confiar en Dios, comunicar con Él acerca de cualquier cosa y contárselo todo. No hay nada que no le digan a Dios y que no le muestren. Cuando las personas son capaces de alcanzar este nivel de sinceridad, sus vidas se vuelven fáciles, libres y liberadas. Amén. Amén. Sus palabras me enseñaron que hay que tener una actitud honesta para cumplir bien con un deber. Lo más valioso es tener la capacidad de aceptar la verdad y el escrutinio de Dios. Si alguien es revelado o fracasa, puede reconocer sus defectos, buscar la verdad, hacer introspección y rectificar sus errores en el trabajo. Sí. Dichas personas alcanzan el esclarecimiento y la guía de Dios y su deber mejora continuamente. Cuando la gente dedica su energía a la senda correcta, ve que mejora y todos sus miedos y preocupaciones desaparecen. Sí, gracias a Sí. Dios. Al entender la voluntad de Dios se abre una senda. Cierto.
Después de entender la voluntad de Dios, practiqué mi deber de esa manera. Una vez, en un diseño que hice con Alicia, ellos devolvieron el borrador porque no capté un principio y nuevamente me preocupó que me cambiaran de deber si cometía demasiados errores. Pero en cuanto me sentí así, me di cuenta inmediatamente de que pensaba otra vez en mis perspectivas de futuro, por lo que oré a Dios y me dispuse a tener la actitud correcta, a adoptar la perspectiva correcta sobre mis errores, a evaluar mis errores y a buscar los principios en los que debía entrar. Ajá. Después me sinceré con Alicia sobre mi estado. Y ella no solo no me reprendió, sino que hasta me enseñó algunas sendas concretas que aplicar a mis defectos. Luego de eso, mis diseños mejoraron. Desde entonces, este problema se dio mucho menos en mi trabajo. Cuando comencé a adoptar un enfoque de entrada positivo, desconfiaba mucho menos de Dios. No me preocupaba que me cambiaran de deber. Y pude centrarme en buscar la verdad y hacer introspección. Con el tiempo, progresé bastante en el deber. Y cada vez me equivocaba menos. Aprendí mucho en mi entrada en la vida. Y me sentía tranquila y en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Rectificar nuestras motivaciones.